doctora María Leticia Niño Neira Ramos, jefa de la Unidad de Procedimientos Disciplinarios, doctor Juan Carlos Pravia Guerrero, doctor Marcial Chávez Cornejo, que nos acompañan en la mesa de honor. Es para mí, valga la redundancia, un honor encontrarme ante público tan selecto como son los magistrados del órgano de control de la magistratura y el personal auxiliar jurisdiccional que integra esta oficina, para referirme a algunos temas referidos a la notificación efectiva o virtual de la sentencia o resolución de vista. Si lo proyecta. Ciertamente, esto se refiere a la preocupación que existe respecto a la comunicación a las partes de los actos procesales de cara a un proceso oral como es el proceso regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo, la 29497. La nueva Ley Procesal de Trabajo irrumpe en el espectro legal el año 2010 y, como sabemos, se está aplicando de manera paulatina, de manera progresiva en los diversos distritos judiciales. En la actualidad superan los 15 distritos judiciales que están aplicando la nueva Ley Procesal de Trabajo, y en el Distrito Judicial de Lima desde el mes de noviembre del 2012. En esta exposición, además de efectuar algunos alcances de carácter legal que todos nosotros conocemos respecto al tratamiento de la notificación en el ámbito procesal laboral con la nueva Ley Procesal de Trabajo, quería referirme también a la experiencia que hemos estado acumulando en la cuarta Sala Laboral Permanente de Lima, que desde el año 2012, desde noviembre hasta marzo de este año, era la única sala laboral encargada de conocer los asuntos de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? Por eso decíamos que era la mejor sala, la única sala, evidentemente, ¿no? En ese sentido, esta experiencia acumulada, el solo hecho de haber conocido y conocer actualmente también, aunque de manera compartida con la tercera sala, los procesos en apelación de 16 juzgados de oralidad, 7 juzgados contencioso administrativos y 5 juzgados previsionales, definitivamente con una carga procesal abundante, que no nos permite cumplir con el plazo para el señalamiento de la vista de la causa, de la fecha para la vista de la causa, lamentablemente, pero que sin embargo esto nos ha permitido acumular experiencia, conocer un gran número de causas precisamente y pronunciarnos ciertamente sobre los temas vinculados a la notificación con la nueva Ley Procesal de Trabajo. ¿Regresamos? Más antes. En ese sentido, en primer lugar, quería hacer referencia al artículo 155 del Código Procesal Civil, que se refiere ciertamente al objeto de la notificación, ¿no? El acto de notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. Y en ese orden de ideas, la nueva Ley Procesal de Trabajo, en el artículo 13, avanzamos la siguiente, en su texto original, ciertamente diseña pues un sistema de notificaciones a través de la vía electrónica. Artículo 13 que actualmente ya ha sido modificado a partir de la Ley 30229 del 12 de julio del año 2014, como tenemos conocimiento. Entonces, originariamente este artículo, como lo tenemos señalado allí, señalaba pues que las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar,
y la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. Quiere decir que en esos casos las resoluciones se notifican mediante cédula. Y quiere decir también que la sentencia en los procesos ordinarios, abreviados y de impugnación de laudos arbitrales económicos tienen un tratamiento distinto que se desarrolla a lo largo de la nueva ley procesal de trabajo. Y ciertamente lo rescatable de este artículo, la última parte que se ha reiterado en la modificatoria, es que las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes en el acto. Entonces, en primer lugar, debemos dejar sentado, a partir de este texto original del artículo 13 de la nueva ley procesal de trabajo, que la notificación de la sentencia en el proceso ordinario, abreviado y en el proceso de impugnación de laudos arbitrales no se rigen por el artículo 13, sino tienen que obedecer a las regulaciones establecidas a lo largo de la nueva ley procesal de trabajo. Y entonces encontramos ahora la modificación de este artículo 13 de la ley 29.497, que ha suprimido, en otras palabras, la parte inicial, sin haber modificado los artículos que a continuación voy a mencionar y que se refieren, reitero, a la notificación de las sentencias en los procesos ordinarios, abreviados y de impugnación de laudos arbitrales. Se modifica el artículo 13, en otras palabras, se reduce en cuanto a su contenido, y lo que debemos rescatar para efectos de nuestra exposición es la parte final que señala que las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes en el acto. Quiere decir que también las sentencias pueden ser notificadas en la audiencia. Esto lo vamos a ver más adelante cuando se confirma mediante el artículo 32 de la nueva ley procesal de trabajo, que señala que el plazo de apelación de la sentencia es de 5 días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación, como vamos a ver más adelante. Pero la mantención de esta redacción del artículo 13 en la última parte nos permite confirmar ese hecho, que también las sentencias pueden notificarse en el acto de la audiencia, obviamente, siempre que las sentencias se entreguen en su integridad y por escrito en ese momento, aparte de ser proferidas oralmente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver eso más adelante. Entonces nos encontramos, a propósito de la regulación de la notificación de las sentencias, con el artículo 47 de la nueva ley procesal de trabajo, que se refiere a la audiencia de juzgamiento, y señala pues que finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez en forma inmediata o en un lapso no mayor de 60 minutos hace conocer a las partes el fallo de su sentencia. Se señala que en forma inmediata o máximo en un plazo de 60 minutos, el juez hará conocer el fallo de su sentencia, solamente el fallo de su sentencia, ¿no? A diferencia de la sentencia que expide la Sala Superior, en la que por mandato de ley el tribunal no solamente emite el fallo de la sentencia, sino además el vocal ponente, el magistrado ponente, tiene que expresar las razones fundamentales de su fallo de manera lacónica, dice la ley. Entonces, si el juez al final de la audiencia de juzgamiento emite la sentencia, ya sea en forma inmediata o dentro de los 60 minutos, la ley señala que en ese acto señala el juez día y hora dentro de los 5 días hábiles siguientes para la notificación de la sentencia. Quiere decir que si el juez no ha entregado a las partes en ese momento, al final de la audiencia de juzgamiento, la sentencia de manera íntegra, porque esa posibilidad existe, es decir, no solamente ha expresado el fallo de su sentencia, sino que además ha entregado la sentencia, y de hecho nuestros jueces están haciendo ello, ¿no?, dentro de lo posible. El plazo
para la apelación correrá a partir del día siguiente de la audiencia de juzgamiento. Esa es una posibilidad. La posibilidad regular, digamos, dada la carga procesal, es de que el juez profiera el fallo de su sentencia de manera oral y señale día y hora dentro de los 5 días siguientes para la notificación de la sentencia. No hay otra forma de notificar la sentencia en primera instancia, en este caso. No hay otra forma de notificar la sentencia en primera instancia. Quiere decir que la notificación electrónica no está contemplada en la Ley Procesal de Trabajo por el principio de especialidad para efectos de comunicar la sentencia expedida por el juez. En ese sentido, las partes están citadas para que se apersonen a la oficina del juzgado dentro de los 5 días en el día y hora fijado por el juez a efectos de recabar su sentencia. ¿Qué situaciones se pueden presentar? Primera situación, que las partes acudan, demandante y demandado, y se les entregue la sentencia, la copia de la sentencia, por parte del secretario del juzgado. En este caso, es un tema regular, no hay ningún inconveniente. El segundo supuesto, que asista una sola de ellas, una de las partes. Se le entrega a la parte que concurre y el secretario levantará el acta de inconcurrencia de la parte que no lo ha hecho. Tercera situación, que no concurra ninguna de las partes. En ese caso, igualmente, el secretario levanta el acta de no concurrencia de las partes a la diligencia de notificación de sentencia. Y el plazo se empieza a contar a partir del día siguiente, inexorablemente. No hay posibilidad de que se pueda notificar la sentencia de otra forma, si es que las partes no han concurrido a esa diligencia de notificación. ¿Qué situaciones se pueden presentar en términos ya fácticos? Y eso se ha presentado, seguramente aquí tengo a distinguidos jueces de oralidad. Se puede pasar, y eso también se ha presentado en la sala, de que ese día o esa tarde, porque normalmente las notificaciones se programan en horas de la tarde, entenderán, para tener el tiempo suficiente para que esté listo, ¿no? Con la hora respectiva, porque los 5 días, pues evidentemente son un plazo muy corto, ¿no? Y por la carga procesal que tenemos que trabajar contra el tiempo. Entonces, puede pasar una situación de fuerza mayor. Digamos que se haya cortado el fluido eléctrico en el distrito, y eso nos ha pasado en la sala, ¿no? Nos ha pasado en la sala que funciona en Jesús María y en una tarde se ha cortado el fluido eléctrico. O también que se cuelgue el sistema, ¿no? Eso es que puede pasar por la sobrecarga del sistema. Si se ha cortado el fluido eléctrico, evidentemente no se puede efectuar la notificación, no se puede imprimir la sentencia, no se puede notificar a la parte. Porque la sentencia que se notifica es precisamente la impresa, ¿no? Porque ya está colgada en el sistema integrado judicial, ¿no? En ese caso, evidentemente, no hay posibilidad de notificar mediante otra forma. En ese caso, el órgano jurisdiccional tendrá que emitir una resolución reprogramando la fecha para notificar la sentencia, porque las partes tienen que ser notificadas el mismo día y hora. Es decir, señalar una fecha para notificar la sentencia, porque no hay otra forma que la ley establezca. ¿De acuerdo? Entonces, si la parte no concurre, en muchos casos la parte no concurre a la diligencia de notificación, la sentencia ya ha sido colgada en el sistema integrado judicial y la parte puede enterarse en ese momento en tiempo real, sin que ello signifique que el registrar la sentencia en el sistema integrado judicial reemplace a la notificación. Porque ¿qué pasa? A veces por temas que tienen que ver con el sistema,
No es posible colgar, a veces el sistema no lo permite porque está saturado, etcétera, no es posible colgar ese día, lo puede hacer al día siguiente. En ese caso, el plazo no puede contarse desde el momento en que se cuelga en el sistema la sentencia. El plazo se cuenta a partir de la fecha señalada para la notificación de la sentencia. Y si las partes o una de las partes no ha concurrido a la audiencia de juzgamiento, la pregunta es, ¿se le podrá notificar vía correo electrónico o mediante cédula? Reitero, la ley ha establecido en el artículo 47 que la única forma de notificar la sentencia es esa, cuando se expide en la audiencia de juzgamiento. Y si la parte no ha concurrido, está obligada el litigante diligente, y eso impone la nueva ley procesal de trabajo, el espíritu de la nueva ley procesal de trabajo impone una conducta diligente por parte del litigante, deberá enterarse de lo que ha sucedido en la audiencia de juzgamiento a través del sistema o directamente para acudir el día de entrega de la notificación de sentencia. De lo contrario, estaríamos procediendo de manera contraria al espíritu de la nueva ley y al espíritu de la oralidad que establece este nuevo sistema, porque la oralidad requiere presencia, requiere asistencia. Si las partes no asisten, evidentemente que la oralidad no va a poder cumplir su cometido, pero es responsabilidad de las partes, si no asisten, a enterarse del desarrollo del proceso. Lo mismo sucede, y esto hemos visto en muchos procesos, con la audiencia de conciliación. En la audiencia de conciliación, como tenemos allí resaltado en negrita, en la audiencia de conciliación, si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida es solo de derecho o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, a cuyo término o en un lapso no mayor de 60 minutos dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento. Quiere decir que el juez está facultado para realizar un juzgamiento anticipado en la audiencia de conciliación. Y si el juez realiza juzgamiento anticipado en la audiencia de conciliación, emite la sentencia, el fallo de la sentencia, y si en ese momento entrega la sentencia, el plazo para apelar se contará a partir del día siguiente de la audiencia de conciliación. Pero si solamente profiere el fallo, señala fecha y hora para la notificación de la sentencia de entre los 5 días, como se establece en el artículo antes citado, en el artículo 47. Y en consecuencia los efectos son los mismos. Lo que significa de que si alguna parte no ha asistido a la audiencia de conciliación, que no espere que le notifiquen que le citen para una audiencia de juzgamiento necesariamente, porque en primer lugar la citación para la audiencia de juzgamiento se hace en la audiencia de conciliación, y en segundo lugar el juez puede haber realizado un juzgamiento anticipado y emitido el fallo de la sentencia y entonces ha señalado fecha para la notificación de la sentencia. No hay otra forma de comunicación de la sentencia que no sea el establecido en el artículo 47 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y entonces, a nivel de segunda instancia son recurrentes las impugnaciones contra las resoluciones de los jueces frente a articulaciones de nulidad que se interponen cuando se considera de que si no ha asistido a la audiencia de conciliación debió notificársele para la diligencia de entrega de la sentencia, lo cual no prevé la ley. Reitero, estamos en un proceso oral y la oralidad requiere presencia de las partes, y si las partes no asisten, están obligados a tomar conocimiento del estado del proceso. De lo contrario, regresaríamos ante el proceso anterior, farragoso, lento, complicado, en que las partes interponen una serie de articulaciones, no asisten, piden nueva fecha, esperan ser notificados.
No hay otra posibilidad de notificación de la sentencia que no sea la prevista en el artículo 47 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y lo mismo sucede con la notificación de la sentencia, avancemos por favor, de segunda instancia. Exactamente se aplican los mismos principios, puesto que la ley establece que concluida la exposición oral dicta sentencia inmediatamente o luego de 60 minutos expresando el fallo y las razones que lo sustentan de modo lacónico, ¿no? Le dije que aquí hay una primera diferencia con la sentencia del juez de primera instancia. En la sala no solamente se emite el fallo, sino además se explica por parte del magistrado ponente las razones fundamentales de este pronunciamiento, si se confirma o se revoca según el caso. Excepcionalmente puede diferir su sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia, señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de sentencia bajo responsabilidad. Y la citación debe realizarse entre los 5 días hábiles siguientes de celebrada la audiencia vista en la causa. No hay otra forma de notificación. Al igual que lo que sucede en el juzgado especializado, las partes asistirán a la Secretaría de Sala a recabar la notificación de la sentencia el día y hora fijado. Y si no se presentan o se presenta alguno de ellos, el plazo para interponer, en este caso, el recurso de casación, transcurre inexorablemente a partir del día siguiente de la fecha señalada para la notificación de la sentencia de vista de la causa. Y si las partes no asisten, que no esperen que se le notifique, reitero, la oralidad implica presencia. Y se necesita establecer si se quiere, un conjunto de prácticas que permitan al justiciable afrontar con responsabilidad y diligencia un proceso oral. Y si las partes no concurren, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al 5.º día hábil siguiente en su despacho. Quiere decir que en estrado. Se notifica en el estrado, igual. Si la parte no ha concurrido a la audiencia vista en la causa, tendrá que asistir dentro de los 5 días o al 5.º día a la Secretaría de Sala a recabar la sentencia y se tiene por notificado en esa fecha, así la parte no haya concurrido. Y esto es concordante con lo señalado en el artículo 32 de la nueva Ley Procesal de Trabajo respecto al plazo para interponer recursos impugnatorios. ¿Avanzamos? Y el artículo 32 señala, pues, que el plazo de apelación de la sentencia en los casos de los procesos ordinarios, abreviado y impugnación de laudos arbitrales económicos es de 5 días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente al de la audiencia o de citar a las partes para su notificación. Entonces, viene a ratificar lo que acabamos de señalar, que no hay otra forma de notificación de la sentencia. Y esto ha sido ratificado por el segundo Pleno Jurisprudencial Supremo en materia laboral, que señala desde cuándo se debe computar el plazo de impugnación de una resolución judicial. El acuerdo 6.1 señala el cómputo del plazo. En el caso de la nueva Ley Procesal de Trabajo, se inicia desde el día siguiente de la fecha programada para la notificación de sentencia, de conformidad con los artículos 32 y 33 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y solo en casos excepcionales, cuando no se tenga certeza de la notificación en el plazo que prevé la ley, se computará desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notificación efectuada a las partes. Y esto va de la mano, ya vamos a terminar, con la Ley 330-229, que como sabemos ha modificado el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y establece una serie de regulaciones de la notificación electrónica, y lo que me interesa es el artículo 155 al final. Avanzamos, por favor. Avanzamos, 155D, que se refiere a que, sin perjuicio de las notificaciones electrónicas, las siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas solo mediante cédula, la sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. Lo que quiere es decir que, de conformidad con lo acordado en el Pleno Supremo Laboral, si hubiera alguna situación excepcional
en que no haya certeza de la notificación, evidentemente habrá que cursar una cédula de notificación. Ese es un tema excepcional que se pudiera presentar cuando se, digamos, a guisa de ejemplo, cuando se tenga que regularizar un hecho de una notificación o que haya ocurrido alguna situación excepcional. Eso es lo que quería expresarles a ustedes respecto al tema de las notificaciones y en todo caso, si hay una rueda de preguntas, estamos a la espera de ellas. Muchas gracias.